El yoga es un sistema disciplinario antiguo que promueve la salud y el óptimo estado físico y bienestar del organismo. Sus orígenes se remontan a la India. El yoga fue mencionado por primera vez en el Rig Veda, uno de los textos más antiguos que existen en la India. Hablemos de sus antecedentes históricos. La historia de los orígenes del yoga es tan antigua como compleja, interesante y muy vasta, comenzando por su misma palabra, yoga, que proviene de una raíz sánscrita muy antigua que significa conectar o unir. Especialmente se refiere al cuerpo, el corazón y el espíritu. La idea es que el yoga une varias cosas y las convierte en una sola. Es por esto que todo el trabajo llevado a cabo en esta esfera tiende a unificar al ser humano en su totalidad, poniéndolo en relación con su interior. El yoga está conformado principalmente por posturas, respiración y meditación, de las cuales hablaremos más adelante. El yoga se basa fundamentalmente en tres textos. En primer lugar tendremos al Bhagavad Gita, que resume las doctrinas hinduistas y establece las corrientes principales del yoga. Después tenemos a el Yoga Sutra de Patanjali, de lo cual nos explica fundamentos del yoga. Se considera la guía más importante para el yoga para tener una vida en libertad. Se enfoca principalmente en la mente y nos enseña cómo podemos influenciarla. El yoga en este texto se describe como una técnica para alinear nuestra mente sin distracciones. Por último, tenemos al Hatha Yoga Pradipika, el cual es considerado el texto más antiguo sobre Hatha Yoga, donde se proponen metodologías para los practicantes de esta disciplina. Por ejemplo, en el primer capítulo podemos observar la descripción de los asanas o posturas, de los cuales hablaremos a continuación. Posturas o asanas. Los asanas del yoga son básicamente las poses o posturas de las que se compone una clase o sesión de yoga, sea cual sea el camino que estemos practicando. Explicaciones más profundas mencionan que los asanas es llevar al cuerpo físico a posiciones o formas que cultiven el autoconocimiento, la relajación y la concentración. Como primer ejemplo tenemos la postura del perro cabeza abajo o Adho Mukha. Como segundo ejemplo tenemos la postura de la paloma en una pierna. Un tercer ejemplo sería la Balasana, o bien la postura del niño. Bien tenemos a la Bhujangasana, o bien conocida como la postura de la cobra. Otro ejemplo conocido es el de la postura del señor de la danza. Como último ejemplo tenemos al Surya Namaskar, el cual es un conjunto de posturas cuyo objetivo común es comenzar un buen día con un saludo al sol. Finalmente cabe mencionar que existen muchísimas otras posturas, pero estas son algunas de las más conocidas y representativas en la actualidad. Hablemos ahora sobre la respiración o pranayama. Se define como el control de la respiración. Es un intento consciente de estabilizar los flujos de prana y apana, los cuales son dos formas distintas de energías cuyos movimientos dinámicos están íntimamente ligados a la respiración, y su objetivo es llevar al cuerpo a un estado de equilibrio o de la interacción armoniosa. Debemos destacar que la respiración es considerada como la manifestación externa de energía vital. Cuenta con la notable característica de ser automática y voluntaria. Hablemos un poco sobre la meditación. Meditar es entrenar nuestra mente para poder conectarla con nuestro cuerpo y desarrollar y controlar nuestra energía interna, conectar con nosotros mismos y nuestro alrededor. Hoy en día, meditar se ha vuelto un recurso cada vez más beneficioso para vivir en sociedad, ya que esta práctica se cree ayuda a evitar el estrés, la ansiedad y la depresión. Incluso, se puede acompañar en muchos tratamientos de la salud y psicológicos, contribuyendo a una mejora positiva en el paciente, llevándolo a un estado de paz interna y externa. Esto se puede traducir en un beneficio físico y mental. En la historia del yoga tenemos algunos personajes destacados, como el caso de Rami Krishna, quien fue un místico bengalí a quien muchos hindúes consideran un avatar o encarnación divina. Desde 1856 ejerció como sacerdote del templo de la diosa Kali, donde tuvo varios discípulos, los cuales difundieron su sabiduría en la cultura occidental. Tenemos también a Swami Shivananda, quien fue un maestro espiritual, yogi y gurú hinduista, fundador de la Sociedad de Vida Divina. Fue propagador del yoga y de su doctrina en el mundo occidental. Su lema más reconocido es: sirve, ama, da, medita, purifícate y realízate. Por último tenemos a Ami Vivekananda, quien fue discípulo de Ramakrishna, el primero y más famoso de los líderes espirituales indios del siglo XIX.
Propagó las filosofías del yoga por el continente occidental y el continente europeo entre los años de 1860 y 1893. Actualmente el yoga se estudia como una práctica profesional que requiere de una preparación y de compromiso ético. Incluso existen escuelas, como tal es el caso de la Yoga Alliance, en el cual el estudiante debe completar de 200 a 500 horas de entrenamiento con base en los siguientes principios éticos. Técnicas de yoga, incluyendo posturas, respiración y meditación, metodología general de enseñanza, anatomía y fisiología, filosofía y ética del yoga, así como un entrenamiento, práctica y enseñanza supervisada, en la que los instructores de alto nivel observan al alumno para identificar y corregir cualquier problema. La manera en la que el yoga se transmite es de maestro a discípulo. Esto significa que es inevitable la existencia de un corpus de enseñanza. En la filosofía del yoga no menciona la necesidad de un maestro. Sin embargo, siempre es bueno tener las enseñanzas de un gurú a nuestro alcance. Ahora bien, ¿quiénes pueden practicar el yoga? Realmente cualquier persona puede hacerlo, desde niños, ancianos, hombres, mujeres embarazadas, todos podemos practicar el yoga sin que nuestras condiciones físicas, edad o cierto tipo de lesiones se interpongan o nos limiten a realizar esta práctica física y espiritual. En este caso, como en el de las embarazadas, aprender a respirar bien se vuelve fundamental para la oxigenación en el momento de parto. El yoga abarca tantas posibilidades y beneficios que incluso algunos médicos y fisioterapeutas ya empiezan a recomendar la práctica del yoga a pacientes para la rehabilitación de lesiones, llevando incluso estas recomendaciones al tratamiento de lesiones en deportistas de élite, ayudando en su recuperación. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad desde esta disciplina? La cosmovisión india considera que el sufrimiento, malestar y el dolor son inherentes a la existencia, la cual está determinada por la finitud, la enfermedad, la vejez y la muerte. En este sentido, el sufrimiento es la esencia de la experiencia espacio-temporal, en cualquiera de sus formas, y persiste hasta la destrucción del cuerpo. La causa del sufrimiento es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, y en consecuencia, la única vía para erradicarlo de forma absoluta y definitiva es la sabiduría. La enfermedad como tal es una distracción de la mente. Esto se menciona en el Yoga Sutras. Las asanas y el pranayama ayudan a contrarrestarla, aunque pueden llegar a ser mucho más que eso, ya que pueden corregir las dudas, desilusiones, pereza, incompetencia y la incapacidad de mantener un estado de concentración elevado. La salud física es un derivado o subproducto de la práctica del yoga. Puesto que las posturas del yoga y la respiración se proponen para equilibrar la estructura y el funcionamiento del cuerpo, siempre tendrán un efecto terapéutico. Incluso podría decirse que la práctica del yoga es una forma de salud preventiva que posiblemente no represente un reto aprender. Ahora bien, ¿qué enfermedades trata el yoga? Especialistas de Mayo Clinic detallan que el yoga reduce factores de riesgo de enfermedades crónicas, así como reducir los síntomas que pueden impactar en la calidad de vida de las personas y en el tratamiento de ciertos padecimientos. Algunas de las más conocidas son migrañas. El yoga reduce la intensidad de estos dolores de cabeza, ya que ayuda a reducir el estrés y a equilibrar la energía que circula por todo nuestro cuerpo. Dolor de espalda. Un estudio publicado en Archives of International Medicine detalla que las clases semanales de yoga reducen el dolor de espalda baja y mejora el movimiento corporal, ayudando a prevenir lesiones crónicas como la escoliosis o la lordosis. Depresión. Un estudio de la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania, señala que el yoga ayuda a calmar la mente y a mejorar el estado de ánimo en mujeres que padecen depresión. Esto al aumentar los niveles de un neurotransmisor conocido como GABA. Diabetes. De acuerdo con una investigación de la Sociedad Americana de la Diabetes, el yoga se puede utilizar como una terapia eficaz en la reducción del estrés oxidativo en la diabetes tipo 2, incluso puede llegar a mejorar el control de la glucosa en la sangre. Asma. Los pacientes que practican yoga tienen un número menor de ataques, incluso reducen el consumo de sus medicamentos para controlar dicha enfermedad, señala un estudio publicado por la Journal of Health Science. Hipertensión. El yoga modula el sistema fisiológico del cuerpo, principalmente la frecuencia cardíaca. Un estudio de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia, detalla que la reducción del estrés con este método impacta positivamente en la presión arterial, al dejarla en niveles adecuados y saludables. Artritis. Las personas con artritis reumatoide que practican yoga reducen los síntomas de la enfermedad, sobre todo el dolor,
Esto según un estudio presentado por el Congreso Anual EULAR en 2011. En resumen, la práctica y cultura del yoga debe su origen a los sabios de la antigüedad y la revelación de sus enseñanzas que, generación tras generación, ha llegado hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, el yoga se ha convertido en toda una filosofía de vida, que gana terreno a diario en todos los lugares del planeta. Finalmente, podemos concluir que el yoga, al ser un tratamiento alternativo, no cura como tal las enfermedades degenerativas. Es importante destacar esto, pero también es importante destacar que puede ayudar con gran eficacia en el tratamiento de estas, llevando a la recuperación del estado físico y mental del paciente.